And we're live. Perere. Voy a chequear si estamos en YouTube. Ok. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí, estamos. Estamos ready. Bueno, unas cosas que hice, como les dije, poco a poco quería mejorar el stream. Me compré estos audífonos para escucharme a mí mismo. Y algo que no pude hacer esta vez es que no le puse música. Porque la otra vez me tardé 1 hora y media, como 1 hora para ponerle música porque no me salía bien. Solo traté de dejar los settings a como tenía y simplemente no funcionó. Nada. Otra cosa es que le había puesto un montón de bitrate, pero simplemente lo tenía tan alto que, que el stream como que paró de grabar en un momento. Ahora lo bajé a la mitad que lo tenía. Quizás sea menos calidad. Y nada. Ahora lo que falta... nada. Me salió un gallito. Y nada, ahora vamos a hacer el Semantic Tree. Que ayer tuve una sesión de programming bastante buena. No la grabé, pero fui con un amigo y me explicó. Con Justin. Y ahí me lo van a ver, ustedes lo han visto. Me explicó sobre los trees. Y ahora voy a hacer un ejercicio de Semantic Tree. Y el resto lo voy a hacer los que no son de trees. Y voy a practicar lo de strings porque habían dicho que porque yo estoy practicando por una entrevista que quizás no me dé. Lo más probable no se me va a dar, pero pues como quiera. Hay que ser anti-fragile. Que hay que hacer estrategias como que lo más probable no pase. Pero si pasa me va a clavar, hay que practicar. Nada, vamos a practicar. Eh, Tengo otro monitor, ahora me puedo ver a mí mismo y no tengo que hacer gymnastics con con la misma computadora que tengo. Ya. Nada, vamos para encima. Sí. Pues nada, que dice, given the root of a binary tree, check whether it is a mirror of itself. Okay. Ok. Lo primero que, como un humano como un humano podría solve este ejercicio. Déjame conectar la pizarrita para poder hacer, wow, para poder hacer estos ejercicios. Nada, aquí pongo, qué sé yo, charts, infinite, whiteboard. Parara, parara. No puedo. Nada. Voltando aquí. Ahí está. Nada. ¿Qué tenemos aquí? Pam, 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 pam. Ok. Sí, también tengo que mirar más a la cámara. Ok. Pero si te sigue saliendo, no miro un cara. Ahí está.
Ok, nada. Dice, como un humano would solve this. Ok, la meta de este stream es por lo menos solve 2 exercises, que sería este y uno que sea de string manipulation, arrays o conditionals. Pues sí, vamos para encima. Ahora mismo estoy moviendo esto con una pizarrita que tengo aquí, una libretita. Nada. Como un humano would solve this. Ok. So, vamos a dividir el problema, ¿verdad? Tenemos un tree. Pam, 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 pam. Y el punto de este programa es que check que si lo divides por la mitad, sea un mirror of itself. So, no que sea igual, que sea un mirror. So, el que sea a la izquierda tiene que estar igual a la derecha. Y el que está a la derecha tiene que ser igual a la izquierda. So, mira. Este siempre va a ser el mismo. El que está a la izquierda tiene que estar igual a la derecha. Pum, pum. Después, si este tiene trees, el que está a la izquierda tiene que ser igual al que está a la derecha. Y el que está a la derecha tiene que ser igual al que está a la izquierda. Ahora, si ese tiene otro, el que está a la izquierda tiene que ser igual a la derecha. Ok. Y este, el que está a la izquierda, tiene que estar igual a la derecha. Wow, mira, ya me confundí. Dale para atrás. No le sé dar para atrás. Ok. Ok. Le voy a poner... Bro. Le voy a poner unos números para entender un poquito mejor. Amén. Si yo apago... That's good to know. Si lo apago no me escuchan. Wow. Ok. Ok. Este, vamos a decir, este es 2 y este es 2. Y este es 1. So, ese es 2, 2. Después, el que está a la izquierda, este es 3. Tiene que ser igual al que está a la derecha. 3, 4. Está a la derecha, tiene que ser 4. Ven, que si le hace un flip, si el de que está a la derecha le hace un flip al que está a la izquierda, son iguales. Mira. 4, 4. Aquí yo lo he empezado a hacer y lo hice de una forma recursively, pero realmente no lo quiero hacer recursively porque no entiendo bien recursion todavía. Solo quiero hacer iteratively. De por sí los iterative approaches normalmente son más buenos y son más difíciles de entender, pero como quiera. Vamos a check it out. So, para recordarme, para los ejercicios de binary trees, vamos a pensar en el algoritmo primero, antes de codificar algo. Porque antes de empezar, el tip número 1 es tratar de tener un algorithm placed. Ok. So. Ok. So, ok. ¿Qué queremos hacer? Voy ahora. Ok. ¿Qué queremos hacer? Queremos chequear si los árboles son iguales. Son un mirror of itself. Y como les dije, la raíz que está a la izquierda, si esta es la raíz, ok, vamos a pensar, simple. Ok, soy una persona. Fuck. Brother, soy una persona. If this person wants to check if this root
if this root is the mirror of this root, first you would need to check the left root, and then you would need to check the right root. So if they are equal, then we should proceed to go to the left again. So we're going to check the left root. We're going to add that to... So we're going to check the left root and the right root. We're going to check the left root and the right root. Then okay, if this is equal to this, we're gonna move down this path, right? So we're gonna check so after we've moved, so we're here right now. So just with this simple path, we already know that we need to use a stack. So we can pop. So after we move, we're gonna append this to the stack. This position, for us to know where we went. P position. So if we so we're in the left. So this is the current root right now. And we're gonna check is left and right. So I'm thinking about an idea to have a current right and left. So I think this could be a tuple, ¿verdad? Porque el tuple es de dos. So el current right sería, o sea, left y right, ¿verdad? Current right, left. Okay. So we store estos valores en current, ¿verdad? Current left y current right. Después que chequeamos esto, we pop el stack, y después que pop, a lo que nosotros, after we pop, we set, y después current values, y después current position, Whoa, this is not writing. Current position. Okay, so current values son estos. So after we pop from the stack, we go to the current position. We pass what we popped to the current position, ¿verdad? Que ese va a ser el head. So esto es un head, esto es un node como tal. And then we go right. Después que vamos para la derecha, vamos a hacer esto también como un temporary variable. Pam. So dice current. So new. So vamos a poner right current y esto sería left. So if right. So sería tam, pam. Si son iguales, pues seguir el algoritmo. So sería ir para aquí, ok, ir para aquí
chequear. Pero no sería depth first search. Porque si sería depth first search, entiendo que sería de abajo por arriba. So, ir para acá, después ir para acá, después hacer así, como el in-order algorithm. Porque en el in-order algorithm sería pam, 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 pam. Fuck, man. Algo que debería hacer para el stream sería poner los comments y ponerlo como la gente escribiendo en OBS. Que se podía, pero yo lo quité por morón. Por morón. Nada, ok. So, ¿cómo ponemos esto en paso? Pues estamos en el position. Después, check left. Ok, so iniciamos las variables. Que serían el values, left, y después right values. Está el head position, porque con eso es que vamos a traverse el binary tree o el heap. Se le dicen heaps. Aprendí eso ayer. El current position. Y luego sería head position y sería el stack. Déjame leer si quieren que no use el stack o algo así. Could you do it both recursively and iteratively? Ok, fuck you, lo voy a hacer iteratively y después lo hago recursive. So tengo el stack. Déjame quitar esta mi... Déjame quitar esto. Nada. Ok. Todo va bien por ahora. Ok, pues... Vengo aquí a la derecha. So... Ok, el algorithm. Ahora piensa en el algoritmo. Sería... Ir a la izquierda. No. Está en el root. Ok. ¿Cuál sería un base case? ¿Cuál sería un base case y un recursive case? So, el base case sería... ¿Cuándo se termina? So, se termina... If R y L son iguales. No, ese sería el recursive case. So, if R, el base case serían que no son iguales. Y el recursive case sería... Si son iguales, pues voy a moverme para el otro node. So, ok. Ya tenemos aquí el base case. Base. Que sería if L and right son equal. Eso parece una vez, pero ya. Ok. Ok, so... Sí, sería de arriba para abajo porque sería mejor el programa, entiendo yo. Porque tan pronto encontremos uno, no hay que traverse todos para después. Ok, sí. Lo que estaba pensando que no puse en mi idea es que no empezamos de abajo para arriba y empezamos de arriba para abajo. Porque si lo empezamos de abajo para arriba, hay que ir por todos los nodes y hay que pasar por todos los nodes aunque no sean iguales. Y si vamos de arriba para abajo, pues si vamos de arriba para abajo, pues
Damn, tengo que mirar más la cámara. Bitch ass. Ok. Pues sí. Tenemos aquí. Ok, check left. Base case, ok. Base case sería si son iguales. No. Eso sería recursive. Porque si son iguales, pues repetimos el proceso. Y para que termine, sería si no son iguales. Ok. So check right. So check left. So root dot left. Y después. Estoy pensando si chequeamos el dot left o si actually vamos hacia él. Si lo convertimos como el nuevo head. Ok, chequeamos la izquierda. Ahora, para cada node, ¿verdad? Para cada head, hay que chequear izquierda y derecha. Vamos a chequear izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Y vamos a store esos dos values en left values, ¿verdad? Left values. Y después vamos a store izquierda y derecha de los right values. Hacho, no sé, cabrón. Estoy como perdido. Porque entonces hay que picarlo por el mero. Pero ¿cómo lo picaríamos por el mero? Se puede tener dos heads, como que uno vaya a la izquierda y uno vaya a la derecha y comparemos los heads. Y después de comparar los heads... Brother. Ahí está. So... Verificar si izquierda. So, izquierda. Izquierda y derecha. So, ok. So, dot left. Pero solamente en el primero sería que la izquierda y la derecha tienen que ser igual. Porque en este la izquierda y derecha no tienen que ser igual. Izquierda y derecha tienen que ser igual a esta derecha e izquierda. So, este tiene que ser igual a este y este tiene que ser igual a este. Como un humano lo would solve it. Voy a pensar. So, muévete el head a la derecha, a la izquierda. So, ahora el head está aquí. Yo creo que podemos tener un left head, y después right head. So, vamos a check if left head is equal to right head.
va a keep it going el algorithm. Después, so hay un par de maneras de solve this que sería ir aquí y después ir acá, ir aquí y después ir acá, ir aquí y después ir acá. O tenía pensado traverse todos los de la izquierda y después ir a la derecha, que sería menos efectivo porque si el primer coso no es igual, pues si el primer node de la derecha no es igual al de la izquierda, pues perdí todo mi tiempo traversing todos los otros del left side of tree. Pero sí, definitivamente entiendo por ahora que hay que no solamente con un head position se va a poder hacer este ejercicio. So, creo que se va a necesitar 2 head positions. So, aquí le ponemos left head position y después right head position. Ajá. Nada, simplemente convertimos el left head position a este, o sea, convertimos este en el nuevo head, después convertimos este en el nuevo head, en el right head. Comparamos si son iguales. Si son iguales, seguimos. Este es el nuevo head y este es el nuevo head. Si son iguales, seguimos. Después, este es el nuevo head y este es el nuevo head. Si son iguales, si son iguales, pues seguimos. ¿Cuál es el algoritmo ahí? ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que está pasando que se repite? Pues se repite. Se convirtió en la izquierda, se convirtió a la derecha. ¿Son iguales? Si son iguales, sigue el proceso. El right head se convirtió a la izquierda. Pues necesitamos un stack para los dos también. Para que eso es como si fueran dos ejercicios. Y comparándolo. Pues también se necesita un right stack y se necesita un left. ¿Sería la mejor manera, though? Nada. No, voy a optimize later. Voy a tratar de entender porque ya llevo casi media hora en este ejercicio y supone que sea media hora más nada. Pero nada, en verdad es que como yo no sé mucho sobre los heaps, aprendí hace poco. Ok. Que la derecha. Este se convierte en el head, este se convierte en el head. Después... Este se convierte en el head. Son iguales, pues seguimos. Después, el que está a la izquierda se convierte en el head. Después el que está a la derecha se convierte en el head. Eso es el new head. Ok, si son iguales, pues seguimos el algorithm. Pero el algorithm no es que vamos a seguir de izquierda a derecha completo. Si estamos aquí, lo que quiero que pase es que vaya... Ok, este es el nuevo head. ¿Verdad? Pues si... estos son los nuevos heads. Si estos heads son iguales, quiero pop
esos heads del stack, porque cada vez que vamos a... Cada vez, cada vez que vamos a append, que nos muevo, vamos a append, pues vamos a pop esto del stack y estamos aquí. Y después... y ahora volvemos aquí. So vamos a check si estos son iguales. So si dot, so movemos, este se convierte en nuevo head. Este se convierte en nuevo head. Este se convierte en nuevo head y este, porque estamos aquí. Hacemos un pop, esto se convierte en nuevo head, pero como ya sabemos que lo es, pues no vamos a pop, simplemente vamos a convertir este en nuevo head. Exacto. Convertimos este. Ok. ¿Son iguales? Ok, si no son iguales, pues vamos a return false. So, ok, si termina el loop completo, ¿cómo sabemos si terminó el loop completo para que return true? So, va a return true. So, va a return false. No. Simplemente else return true. So, va a return false si no son iguales. Pero si nunca return false, pues es true. So, ok. So, ya pasó todo esto. So, si son iguales, pues va a return true. Si son iguales, va a seguir el loop. So, ok. Este es el nuevo head. Estábamos aquí y después convertimos este en el nuevo head. Convertimos este en el nuevo head. Ok. Si son iguales. Pues vamos a pop. Pam. Pam. Y estamos en este otra vez. Pero no sé, vamos para aquí otra vez. Pero estarías pasando por un lugar que ya pasaste. Man. Fuck this shit, bro. Ya llevo 32 minutos. No sé. En verdad no estoy clear en el algorithm. Necesito más time experimentando with it. Nada. Vamos a have this. No, probable no es tan difícil, en verdad, porque si es tan easy, significa que, pues, aunque han habido easies que están medium. Ahorita voy a terminar una de Palindrome que había hecho los ejercicios y yo pensaba que lo había hecho, pero vi que no lo había entregado. Ok. Vamos a bregar esto. Ok. Nada, lo tengo aquí en el otro monitor, por eso no lo están viendo. Bro. Esto no me quiere ni funcionar. No pues. Nada, vamos a empezar. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Nada, tenemos el root, sería como 1000 variables. Yo sé que no está optimized, pero pues sería r head
root head position igual a root dot right upper left head position. Yeah. Mi querido padre viene por ahí, so voy a apagar el micrófono. Por si acaso. Ok, so nada, lo que hice fue que hice como un instance del root, que sería el head. Entonces, nada, puse ahí que el R head position, so rápido ponemos so while voy a poner aquí. Después aquí puedo poner values. Sería all values, so left values sería left head position y después right. Voy a hacer que esto sea, no sé, ves que están ahí, position.
¡Qué frío! Mm-hmm. So sería el head position sería head dot left. Después sería head dot right. So if lo primero if heads. Ay, yo no sé por qué hice estos nombres tan largos. Lo hice para entender, pero ahora para type denme una jodienda.
Yo no sé, algo así es. No, no, de verdad que no estoy ni seguro bien. Es que nunca me hizo mucha lógica. Entiendo que voy a tener que ver un video obligado. Voy a ver un video y voy a ver cuán bien hice. Lo bueno es que para first years no esperan que tú sepas lo de hips, pero puede ser que venga. Y si viene, pues por lo menos tengo que estar alguito preparado. Tengo que estar, voy ahora. Tengo que estar, tengo que estar preparado para por lo menos demostrar que tengo capacidad, ¿me entiendes? O que sea algunos algorithms. Déjame chequear aquí. Mira. Reverse linked list, break the habit of being yourself, make how to make your website look good, fireship, crud, find middle, reverse, what the hell meme. Ok. Nada. Vamos a ver esto. Sería symmetric tree. Neat code symmetric tree. Hey everyone, welcome back and let's write some more neat code ¿Escuchan? today. So today let's solve the problem symmetric tree. We're given the root of a binary tree and we just want to check if it's a mirror of itself. So what that really means is we're just comparing the left subtree of the root and the right subtree of the root. The root itself doesn't really matter because think about it. A node is pretty much symmetric with itself. So then analyzing the subtrees, for them to be symmetric, Hey everyone, welcome back and let's write some more neat code today. So today let's solve the problem symmetric tree. We're given the root of a binary tree and we just want to check if it's a mirror of itself. So what that really means is we're just comparing the left subtree of the root and the right subtree of the root. The root itself doesn't really matter because think about it. A node is pretty much symmetric with itself. So then analyzing the subtrees, for them to be symmetric, well, the roots have to be equal. So we have to check, are the root values equal? In this case, yes, they are. 2 is equal to 2. Now, this is where things get different from LeetCode 100, which is the same tree problem, I believe, where we're just comparing the two trees and checking if they're equal. And this time we're doing it slightly differently. We're not checking if the left child of 2 is... So, LeetCode 100, deja apuntarlo en Notion. Tengo un mess, pero pues yo lo voy a arreglar hoy. Hoy esa va a ser como mi última tarea. Bueno, entiendo que no sería mañana, porque hoy es hacer esto y después terminar mi proyecto, que se los voy a enseñar antes de que se acabe el stream, se los voy a enseñar para que vean qué brutal. Ok. Nada, así. Is equal. We're not checking if these two nodes are equal. We're checking if the left child of 2 is equal to the right child of 2 on this side. We're looking at them on opposite sides. And similarly, we're going to compare the inner childs as well. So here, the right child. Here, the left child. Are they the same? And this is a pretty small tree, so we don't know for sure if the way I'm kind of explaining it right now is going to work for the entire tree. So let's draw a bigger one. So this tree is similar to this one, but we've added another layer. So let's see recursively if our previous algorithm will still work. So starting at 3, what are we going to do? We're going to compare opposite children. So we're going to
guy. And yeah, that is going to work in this case because yes, these two subtrees of the children still work. So layer. So let's see recursively if our previous algorithm will still work. So starting at 3, what are we going to do? We're going to compare opposite children. So we're going to compare the right child of this guy and the left child of this guy. And yeah, that is going to work in this case because yes, these two subtrees are symmetrical. So we can see that this algorithm is recursive in nature, just like the tree. So our algorithm is going to hold, and looking at the left child here, it's null, and looking at the right child over here, it's also null. So that's going to be our base case. So for a tree to be symmetric, eventually we're going to have to reach null nodes, and null nodes we'll say are symmetric. So I didn't draw all of these, but we're going to assume that there are null children for each of these. Now going back to 4, we know that these themselves are opposite nodes. We knew that earlier, but now running our symmetric recursive algorithm on this subtree, we're going to check the left child of this 4 with the right child of this 4. They're the same, and the right child of this 4 with the left child of this 4, they're the same. So we can see, yeah, the algorithm is going to hold. It's recursive in nature. We're going to have to pretty much run a DFS on the left subtree and a DFS on the right subtree at the same time, That first search. Yo dije que no era that first search. simultaneously to compare nodes in both trees. Ah, Which pues means sí. we're going So to visit every single node in the entire tree. So it's going to be an O of n algorithm, where n is the number of nodes, and the memory complexity is going to be the height of the tree, just like with any DFS algorithm. So now let's code it up. fuck. Todavía no entiendo. So like I said, we want to run this recursively. So I'm going to define an inner function, which I'm going to call DFS. You don't necessarily need to make this an inner function, but you do need to define another function because we're going to need to pass in 2 parameters, which are going to be the roots of each of the subtrees, left and right, because our outer function only takes a single parameter. So we need both parameters. And with DFS, you always want to start with a base case. What's No lo va a hacer, no lo va a hacer iteratively. Pero eso lo pregunta ChatGPT y ya. going to be the base case and right, which are function, but you do need to define another function because we're going to need to. You don't necessarily need to make this an inner function, but you inner function, which I'm going to call DFS. You don't necessarily need to make this an inner. Another function because we're going to need to pass in 2 parameters, which are going to be the roots of each of the subtrees, left and right, because our outer function only takes a single parameter. So we need both parameters. And with DFS, you always want to start with a base case. What's going to be the base case? Well, what if both of the nodes are null? So if not left and not right. So both nodes are null. What does that mean? Well, basically the tree is symmetrical if both of them don't have a node. I'm not going to pass in 2 parameters, which are going to be the roots of each of the subtrees, left and right. Roots of each of the subtrees. Because our outer function only takes a single parameter, so we need both parameters. And with DFS, you always want to start with a base case. What's going to be the base case? Well, what if both of the nodes are null? So if not left and If both of the nodes are null. not right. So both nodes are null. What does that mean? Well, basically the tree is symmetrical if both of them don't have a node in that position. So we're going to return true in that case. Now, what if only one of the nodes is null and the other one is not? First of all, how do we know that? Well, if we get to this point, we know that both of the nodes can't possibly be null. So we're going to check if one of the nodes is null. How do we do that? Well, if not left or not
right, we know that one of the nodes is not null. In that case, we have to return false because the trees are definitely not symmetrical. We want to compare these two nodes, left and right. If one of them is null and the other one isn't, we can't compare them, so we have to immediately return false. Now, if neither of these is true, that means both of the nodes are going to be non-null by definition, because if one of them was null, we would have returned. So now we can finally compare the nodes. We want to compare the value. Ok, el base case es cuando se acaba, so... Ok. Ahí, si izquierda no es igual a derecha, se va a acabar. So, si son los dos nodes, pues va a return true. Si son los dos false, va a return true again y va a seguir. O sea, si son los dos false, simplemente va a actuar. Y si uno de ellos es false o true, ¿verdad? En la segunda, la línea número 12, pues va a return false, que ese es el base case. Of the left node and the value of the right node. We can do that just like this. They have to be equal for us to be able to return true. We can do that just the values of the left node and the value of the right node. We can do that just like this. They have to be equal for us to be able to return true from this DFS. But not only do these nodes have to be equal. No entiendo. If left up val. No entiendo ese syntax. If left up val is equal to right up val. Pero no entiendo la AND que está en el medio. We want to compare the values of the left node and the value of the right node. We can do that just like this. They have to be equal for us to be able to return true from this DFS. But not only do these nodes have to be equal, we have to compare the subtrees. How are we going to do that? We're going to call DFS on the left node and its left subtree. And we're going to compare that subtree with the right subtree from the right node, because they are opposites. And then we also want to compare the inner nodes, or the inner subtrees. So we're going to call DFS on left dot right, and we're going to compare that with right dot left. I know it's a bit confusing because the subtrees are called left and right, and the trees themselves that we named are left and right as well. But I hope that this is clear. We're clearly comparing the opposites, left with right, Clear. right with left. So this will evaluate to a Boolean. And not only that, these two recursive functions won't execute if this evaluates to Número uno es que yo ni entiendo esa syntax realmente. Yo nunca he usado equal and. Y más o menos, esto sí lo entiendo más o menos. Lo que no entiendo es esto. Porque lo que está diciendo es que está calling el function con el right side y después el left side. And the left side con el right side. Que es lo que está tratando de hacer pre-recursively. False, because if this is false, since these are staying with an and operator, this whole thing will be false if this is false. That means we won't end up executing any unnecessary work. So what I'm going to do with this is turn it into a Boolean, or well, it's already a Boolean, but I'm just going to wrap it in parentheses and then return the entire value. And before we try to submit our code, make sure to actually call the DFS. That's a step I usually forget. So calling DFS on root.left and root.right. So now let's run the code to make sure that it works. Okay, my brain is lagging a bit. We have an extra and operator. I don't know how that got there. Sorry. Acabo de estar como 5 minutos rompiéndome la cabeza. Y fue un error de él. No vuelvo a ver uno de esos videos. Sorry about that. No sigan a Neatcode. But as you can see, it works and it's pretty efficient. If this was helpful, please like and subscribe. If you're preparing for coding interviews, check out neatcode.io. There's a ton of free resources to help you prepare. Thanks for watching, and hopefully... Thank you. Fucker. Forget. So calling DFS on root.left and root.right. So now let's run the code to make sure that it works. Okay.
Okay, my brain is lagging a bit. We have an extra and operator. I don't know how that got there. Sorry about that. But as you can see, it works. An extra and operator. I don't know how that got there. ¿Cómo se hará? ¿Cómo se hará eso recursively? Porque en verdad que yo lo entiendo mejor recursively, realmente. Nada, pues vamos para encima. How the fuck do you do that recursively? So I'm gonna ChatGPT a ver. Pythonic Marvels. Wait, yo ayer también lo sé. Ah, esto fue ayer. Yo creo que yo ayer no usé ChatGPT, mira. Eradication. Nice. Tengo The Eye of Truth. So, mira, estas son las cosas que yo voy a coger el semestre que viene. Serán Introduction to Computing, sería Basic Concepts of Computer Science, Programming, Software Engineering, Understanding how computers interpret and run C++. So, Fundamental Data Types and I/O. ¿Qué I/O? No sé qué I/O. Ah, Input and Output. So, yeah. Sin and Count. C in and C out. Count. Dije count. Decisions, if I'll switch, que el switch es algo nuevo que no hemos cogido, so me voy a hacer ejercicio de if else, de ese tipo, me va a ayudar mucho en la clase. Antes de que empiecen las clases, creo que voy a grindear C++ por una semana. For sure. Así no me clavo en las clases. Porque de verdad que tener que hacer eso en la clase, nah. Iteration, loops for while, do while, eso es bastante simple. Do, while. No entiendo en verdad la diferencia entre while y do while, pero... So, break and continue, ya just hacer eso. Define and invoke functions, understanding parameters, return types. Arrays, que bueno, yo sé bregar con lists, pero más o menos lo mismo. Abstract data types, simple ADTs like stack, queue, and lists. So, yeah. Ok. Cuando dice list se refiere a linked lists. Pero también está los heaps and trees, que es de lo que yo estoy haciendo. So, eso nos va a dar el semestre que viene. O sea, este semestre, el que viene. Pero con C++. So, y funciona diferente. So, yo creo que es mejor practicarlo con C++. Pero en verdad que me importa más la entrevista. Tengo que checar. Ok. Después sería recursive algorithms. Sería understanding recursion, writing recursive algorithms. Tengo que practicar eso. Tengo que ir poco a poco. Tengo que empezar por los basics. Porque realmente, ¿sabes? No entiendo bien el recursion. Ni como el stack development. El stack. Como que cuando tú le pones pop al stack o return. Que return es como si fuera un pop. Searching algorithms. Efficiency. Introduction to Big O. Ya sé eso. Searching algorithms. Sorting algorithms. Es un poco de eso. Time complexity. That's nice. Pues nada. Yo creo en verdad que como que entenderle estos primeros tres. El de FL Switch.
Después que entiendo estos primeros tres, el resto es un comido, porque el resto... Pero sí, como meterle en una semana esto a eso. Mm. Pues sí, brother. En verdad solamente voy a hacer estos dos, que voy a hacer este ejercicio y el de palindrome, que todavía no lo he hecho, pero hice dos que tienen que ver con el de palindrome. Hago ese y después y después y después hago otros que no tengan que ver con abstract data types. Hago que tengan que ver con string manipulation, con lo que te había dicho ahorita, con conditionals y con loops. Que es simple, pero pues tratar de hacer los más difíciles que tengan que ver con eso. Ok. Pues nada. Gracias por verme no completar el ejercicio. En verdad, ahora voy a terminarlo. Voy a comer también. Tengo un montón de hambre. Porque no he desayunado. Y nada. Gracias por su atención. Voy a ver si me pongo más lean. También quiero hacer un poquito de content de fitness, aunque no tenga que ver. Just because I like to y porque sé about it a lot. Y pues nada, mira, aquí está el ejercicio hecho. Nice. Slow, bro. What the fuck? Symmetric tree. Nobody's talking about slow. Quizá hizo eso para Final cabrón. Oh, estoy muy atrás. Tree that in itself, ok. Ok. Ok, dije que era recursively. Que no. Ok, yeah. So, can you solve it? You solve it iteratively. No sé por qué está tan lento, though. I really just don't know. Nada, me la sé que estoy pensando. Gracias por su atención.